Para ustedes no de pronto queda sonando, ¿no? Bajar acá y ahorita vengo. Buenas tardes para todos, profesor Daniel Gómez y compañeros. Somos del grupo número 2, conformado por Mercedes Bona, Nancy Amaya, Ángela Sánchez, Karen Rivera, Freddy Rodríguez y Nancy Pérez. Nuestro producto que nos ha correspondido es el plátano Barton Verde. Vamos a hacer un análisis estadístico entre los años 2012 de junio a julio de 2016 en la ciudad de Bogotá. Esta muestra, pues, nos hemos tomado los datos del daño. Yo le voy a hacer una pequeña reseña histórica sobre nuestro producto. Dice que el plátano tiene su origen probablemente en la región de Himalaya, donde han sido cultivados desde hace miles de años, desde Indonesia, Papúa Sur y el oeste, alcanzando Hawái y la Polinesia. Los comerciantes europeos llevaron noticias del árbol a Europa alrededor del siglo III a.C. Buenas tardes, mi nombre es Félix Rodríguez. Yo voy a hablar sobre los insumos que se requieren. Se requiere semilla, fertilizante, fuente de nitrógeno, fuente de fósforo, fuente de potasio, fuente de magnesio y calcio, fuente de boro, materia orgánica y herbicidas. La variedad de plátanos cultivadas en Colombia son Los estudios demuestran que el plátano requiere grandes cantidades de nitrógeno y potasio y cantidades menores de fósforo y magnesio para producir buenos rendimientos. El suelo. El plátano requiere de suelos con topografía ondulada a plana, profundos, bien dentrados, fértiles y con buena cantidad de materia orgánica, de texturas medias y sueltas. La reproducción del plátano se realiza por medios asexuales únicamente. Buenas tardes, mi nombre es Fred Leonardo Rodríguez. Yo voy a hablar sobre los insumos que se requieren para la siembra de plátano. Se requiere semilla, fertilizante, fuente de nitrógeno, fuente de fósforo, fuente de potasio, fuente de magnesio y calcio, fuente de boro, materia orgánica y herbicidas. De la fertilización se recomienda en suelos ácidos suministrar 200 gramos. El abonamiento. Los estudios demuestran que el plátano requiere grandes cantidades de nitrógeno y potasio y cantidades menores de fósforo y magnesio para producir buenos rendimientos. El suelo. El plátano requiere de suelos con topografía ondulada a plana, profundos, bien dentrados, fértiles y con buena cantidad de materia orgánica, de texturas medias y sueltas. La reproducción del plátano se realiza por medios asexuales únicamente, teniendo como material vegetativo a las semillas o cormo originados de los brotes en las plantas madre. Plantas madres con racimos grandes y vigorosos. Plantas madres sin daños de picudo, moco, erwinia. Por otra parte, experiencias de fertilización del plátano en diferentes suelos indica que el cultivo demanda suministro importante de nitrógeno, potasio, boro y azufre, el cual
varía un suelo a otro. Un mes antes de la fertilización se recomienda en suelos ácidos suministrar 200 gramos de cal dolomita y 2 kilos de materia orgánica, repartidos en 2 aplicaciones, el año antes del inicio de las lluvias. Las variedades de plátano que viven en Colombia están determinadas generalmente por la altura sobre el nivel del mar. Desde los 0 hasta los 1000 metros se siembra la variedad cartón. De los 1000 a los 1500 se siembra la variedad llamada cartón. Son preferibles las llanuras húmedas próximas al mar, resguardadas de los vientos e irrigadas. El crecimiento de las plantas de atún se detiene a temperaturas superiores de 18 grados centígrados y empiezan a producirse daños a temperaturas menores de 13 grados centígrados y mayores de 45 grados centígrados. La siembra del plátano se debe realizar al inicio del periodo de la lluvia, ubicando el corno o el polino en el centro del hoyo en posición vertical y 5 centímetros por debajo de la superficie del suelo. En el caso de las plántulas de pequeña producción de brotes, se debe retirar previamente la bota de oxígeno y agregar la mezcla de suelo con materia orgánica y aplicaciones para eliminar las bolsas de aire que se pueden acumular y así acumular agua y causar pudrición de la semilla o de las raíces. Finalmente se debe replicar alrededor del hoyo para soltar el suelo y permitir la penetración de la raíz, cubriendo la superficie con residuos de la maleza. Es importante adelantar la siembra en el menor tiempo posible con el fin de reemplazar los cornos o las plántulas muertas y así lograr el desarrollo homogéneo de la plantación. De igual manera, se recomienda que para aprovechar el espacio de los tallos durante las primeras etapas del cultivo, el establecimiento de cultivos transitorios como manzana, frijol, maíz, habichuela, yuca, entre otros. A continuación vamos a hablar de la preparación del suelo para la siembra de plátano. Se puede hacer de 2 formas. La primera, manual. Esta aplica cuando las explotaciones son pequeñas y la posibilidad de controlar la maquinaria agrícola. Esto se hace, la preparación del suelo se hace para eliminar malezas arbustivas y otro tipo. La planta adulta, que esto genera ventajas como que garantiza el rápido crecimiento, por lo tanto buena competencia con la mesa. La semilla preparación del suelo y o fósforo al suelo se recomienda aplicarlo al voleo sobre el terreno en probarlo con rastrilla. Segundo, el uso de fertilizantes orgánicos como gallenaza o de residuos de cosecha como raquis de palma africana, permite remover capas endurecidas, lo cual facilita el la cual puede contener hasta el 18% de potasio. Es recomendable para todo tipo de suelo debido a que no solamente son fuentes de elementos minerales, sino que reactivan toda la microflora del suelo, lo cual favorece la absorción de los diferentes unidades. Tercero, en todas las ocasiones se recomienda el inodoro, no solo por la deficiencia existente en el suelo, sino también para disminuir la consistencia catiónica, por ejemplo cuando hay necesidad de aplicar calcio, potasio y magnesio al mismo tiempo. Entonces, una vez trazado y destacado el lote, se procede a la exceso de calcio. Esta labor se hace para garantizar el normal orientales desarrollo de las raíces del colino, evitar el rápido embalconamiento de las formas a la superficie del suelo, y el azufre para mejorar la absorción del líquido. disminuyendo la vida útil de la plantación, evitar que sobre la semilla es de aproximadamente plagas un y quedar descubierto. Sin embargo, este periodo de tiempo se acota entre 9 y 10 semanas en la época de verano y se puede alargar a 12 semanas durante la época de lluvias intensas o también durante la época de bajas temperaturas que ocurre durante el mes de julio. Esta manera eventualmente garantiza el rápido crecimiento, por lo tanto buena competencia con maleza. Antes de esta época se tiene problemas con mercadeo o si se quiere dejar para maduro, comúnmente más usada. es insuficiente o si se pasa de esta época puede ocurrir
el rasado de los plátanos, especialmente en épocas de cambio bruscos de temperaturas o en condiciones ambientales como de lluvia y sequía. La tecnología Para evitar los problemas anteriores se hace necesario programar la cosecha. Se prolonga en casi 4 meses el ciclo vegetativo de la planta y se pueden generar materiales genéticamente indeseables. El explante consiste en eliminar la dominancia apical, destruyendo el meristemo principal y estimulando la rotación de las yemas laterales. Esto tiene unas ventajas y son que se puede detectar plagas y enfermedades con facilidad. Es un material pequeño que facilita el transporte. No hay diferencia en ciclo de vida y producción con el colino comúnmente usado. Se puede multiplicar fácilmente, pues de un colino se pueden sacar hasta 10 semillas. Es una tecnología fácil de aprender. También tiene algunas desventajas. Se debe hacer planteo inicialmente para ayudarlo a competir contra otras malezas. El pedazo de cepa con yema consiste en cortar una cepa de varios pedazos, pero cada pedazo debe tener una yema. Esta es una metodología comúnmente utilizada cuando es muy escaso el material de siembra. Con este método no es posible detectar plagas y enfermedades y el crecimiento inicial es muy lento y presenta mala competencia con las malezas. Para el control de las malezas podemos decir que cabe aclarar que la buena y oportuna preparación del suelo disminuye la incidencia de malezas en el cultivo. Para el caso del cultivo del plátano, y tal como se explicó anteriormente, en la preparación del suelo debe ser vertical y no horizontal para evitar desenterrar semillas de malezas que pudieran estar en capas profundas del suelo. La distancia de siembra es fundamental en el control de malezas. Si la distancia de siembra es muy amplia, el ataque de malezas es grave y viceversa. La fertilización. Este es un proceso que posee múltiples características y diversas aplicaciones. Antes de hacer esta labor se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, cuando exista la necesidad de aplicar correctivos o fósforo al suelo, se recomienda aplicarlo al voleo sobre el terreno e incorporarlo con rastrillo. Segundo, el uso de fertilizantes orgánicos como gallinaza o de residuos de cosecha como raquis de palma africana, la cual puede contener hasta el 18% de potasio, es recomendable para todo tipo de suelo, debido a que no solamente son fuentes de elementos minerales, sino que reactivan toda la microflora del suelo, lo cual favorece la absorción de los diferentes elementos minerales. Tercero, en todas las ocasiones se recomienda el uso de boro, no solo por la deficiencia existente en el suelo, sino también para disminuir la competencia catiónica, por ejemplo, cuando hay necesidad de aplicar calcio, potasio y magnesio al mismo tiempo. Cuarto, en suelos con exceso de calcio, en el cultivo de plátano de los llanos orientales se recomienda el uso de sulfato de potasio y magnesio para contrarrestar en parte la competencia catiónica y el azufre para mejorar la absorción del nitrógeno. Quinto, siempre que se aplique algún compuesto nitrogenado, se debe buscar que en la aplicación se acompañe con algún compuesto azufrado para evitar pérdidas del primer elemento. Sexto, cuando se utilice sulfato de magnesio, se debe aplicar solo y no mezclado con otros fertilizantes, debido a que este es bastante higroscópico. Séptimo, debido al costo del transporte, se recomienda utilizar fertilizantes que contengan la mayor cantidad del elemento. Igualmente, en lo posible se debe utilizar fertilizantes simples.
Octavo, en el caso de no conseguir por diferentes causas los fertilizantes químicos, es posible utilizar fertilizantes orgánicos que pueden ser preparados en la misma finca, como el compost, lombricompost, la bovinaza, gallinaza, etc. Noveno, cuando no hay respuesta a la fertilización o cuando las plantas presentan sintomatologías de deficiencia de elementos, a pesar de que el suelo tiene una buena fertilidad natural, se recomienda hacer un análisis o conteo de nemátodos en el suelo. Décimo, en suelos ricos en fósforo, como son las vegas de los ríos del departamento de Meta, se hace obligatorio la aplicación de zinc por el bloqueo que existe del fósforo sobre este elemento. Bueno, ¿cada cuánto se cosecha? Entonces, el plátano Artón en los llanos orientales, el periodo de tiempo comprendido entre la floración y la cosecha es de aproximadamente unas 11 semanas. Sin embargo, este periodo de tiempo se acorta entre 9 y 10 semanas en la época de verano y se puede alargar a 12 semanas durante la época de lluvias intensas o también durante la época de bajas temperaturas que ocurre durante el mes de julio. Es importante determinar la época de plena madurez fisiológica porque si el racimo se cosecha antes de esa época, se tiene problemas con mercadeo o si se quiere dejar para maduro, es insuficiente o si se pasa de esta época puede ocurrir el rajado de los plátanos, especialmente en épocas de cambios bruscos de temperatura o en condiciones ambientales como de lluvia y sequía. Para evitar los problemas anteriores se hace necesario programar la cosecha. Las variedades de plátano que se siembran en Colombia están determinadas generalmente por la altura sobre el nivel del mar. Desde los 0 hasta los 2.000 metros se siembra la variedad Artón y de los 1.000 a los 1.500 metros se siembra la variedad Dominico Artón. La cosecha es el acto de recolectar los racimos que han completado su madurez fisiológica. Para las condiciones ecológicas de los llanos orientales, el periodo de tiempo comprendido entre la floración y la cosecha es de aproximadamente 11 semanas. Sin embargo, este periodo de tiempo se acorta entre 9 y 10 semanas en la época de verano y se puede alargar a 12 semanas durante la época de lluvias intensas o durante la época de bajas temperaturas que ocurre durante el mes de julio. Es importante determinar la época plena de madurez fisiológica porque si el racimo se cosecha antes de esta época se tiene problemas con el mercado o si se quiere para madurar es insuficiente o si se pasa de esta época puede ocurrir el rajado de los plátanos en épocas de cambios bruscos de temperatura o de condiciones ambientales, pueden ser lluvias o sequía. Para evitar los problemas anteriores se debe necesario programar la cosecha, para lo cual se debe llenar un formulario. El plátano se siembra principalmente en África, llevado inicialmente a las zonas por el mineral de Madagascar. Y el cultivo del plátano en llanos orientales posteriormente trasladado a la costa occidental por los portugueses, donde lograron acuñar los países porque poseían condiciones económicas del trópico húmedo. Por ejemplo, Ruanda produce más del 70% de la cosecha mundial. En cuanto a la introducción del plátano en América, se cree que no, espere que va a desayunar. Va a almorzarte. Y de ahí traído a Islas Canarias. Por motivo de la llegada del plátano a Colombia existen No. La primera que fue traído de la zona del Darién, de donde se difundió por toda la costa pacífica y por los mares dominicos, por el Orinoco y sembrado inicialmente en Martín, en los llanos orientales de Colombia. Del plátano a Colombia existen dos teorías. La morfología del La que fue traído de la zona del Darién, de donde se difundió por toda la costa pacífica y por los mares dominicos, por el Orinoco y sembrado inicialmente en el municipio de San Martín, en los llanos orientales. La morfología del plátano
Las raíces de las especies del género Musa se originan en un cambio que inicialmente se siembra se denomina comúnmente como planta madre y de cuyas yemas laterales se originan los brotes, y el 22 los cuales son denominados formalmente rizos secundarios. por la planta madre y no permiten que produzcan femeninos Y poliolos el secundarios en el 0,68 son sistema primarios, el vegetativo reproductivo 53,44 que se son utiliza como secundarios semilla sexual 45,88 o son para terciarios. reemplazar la planta madre una vez se En el banano, el una vez produzca esta 97,7% de las raíces secundarias están En ocupadas Colombia por raíces existen 7 terciarias. regiones naturales Y y en en el ellas del se plátano siembra solo lo están el y corresponde 61%. el tema de derivados. En el caso de los que grandes compañías de la industria El alimentaria banano como es Pepsi más se resistente encuentran haciendo pruebas para aumentar el uso del plátano y el banano como sustituto de otros en materiales que condiciones contienen adversas gluten o como mayores sequías, proporciones de azúcar. posiblemente una de las De razones esta forma, el por puro de las la cuales harina las de banano diferencias y plátano se utiliza para significativas en el batidos, peso de los racimos hojuelas, galletas de los dulces y ciclos continuos saladas, de producción. también barritas, entre Igualmente, la otros. pequeña longitud de las raíces, Según en los especial la investigadores de baja Pepsi, el plátano y el porción de banano raíces tienen terciarias en el altos plátano es lo contenidos que de hace que el almidón y banano fibra. tenga más alta Es un productividad que agente el plátano, gelificante, según los estabilizador de mencionados espuma, autores. multiplicador Son y muy generador de superficiales y volumen y el sobre todo 90% de ellas se sustituto del encuentran gluten. en los primeros Además, se trata de un producto con mayor riqueza 0,30 nutricional que metros otros del ingredientes suelo. como la harina de trigo. El desarrollo A pesar de radicular esas es cualidades, también persisten seriamente afectado dificultades en por el la textura del suelo procesamiento y debido es a que factor a tener en requieren cuenta ser cuando se pelados aplica el previamente, riego. lo cual aumentaría los En costos de producción. suelos Por lo tanto, lo franco-arenosos el ideal sería desarrollo conseguir el radicular es producto muy previamente superior procesado. y lo que es más importante, Vemos explora también mayores que hay profundidades otros residuos que nos permiten que cuando utilizar el cultivo está el ubicado plátano en suelo en diferentes franco-arcilloso, formas. razón El por la cual el pseudotallo cultivo es ubicado en una los fuente de primeros suelos fibra y en resiste especial mejor la las época de especies pocas lluvias que de los muchas anuales. especies El tallo es sirven para un hacer cono ropas, subterráneo tazones, Cierre la en puerta, ya le he donde dicho. etc. La fibra originan las común que se extrae raíces de los y los peciolos peciolos de las secos y el hojas, pseudotallo de la cuyo planta conjunto son forma el utilizados en la pseudotallo, fabricación de el ciertos cual llega a papeles. medir hasta También 4 saben, metros de altura. mi Los nombre peciolos dan origen al foliolo, el cual es pequeño y alargado en los estados juveniles de la planta y posteriormente llega a medir hasta 1 metro cuadrado. En la parte superior del corno está ubicado el meristemo principal, el cual produce inicialmente las hojas, 34 a 36, cuando se siembra el colino, para posteriormente producir el racimo. Este último se comunica con el corno a través de una estructura tubular denominada raquis y es el encargado de transportar el racimo por el centro del pseudotallo hasta hacerlo emerger en la parte superior de este. Al emerger el racimo, viene protegido por unas hojas modificadas llamadas brácteas, generalmente de color rojo, y que al desprender se van descubriendo los grupos de flores tanto masculinas como femeninas, formándose a partir de estas últimas los frutos. El corno que inicialmente se siembra se denomina comúnmente como planta madre y de cuyas yemas laterales dan origen a los brotes, los cuales son denominados hormonalmente por la planta madre y no permiten que produzcan hojas con foliolo hasta que ocurra el cambio de su meristemo de vegetativa reproductiva, que se utilizan como semilla sexual o para reemplazar la planta madre una vez produzca esta el racimo. En Colombia existen 7 regiones naturales y en 6 de ellas se siembra el cultivo del plátano. En la región de la Orinoquía, con una temperatura anual de 27 grados centígrados, entre los 2.600 a los 4.000 metros de precipitación, alta humedad relativa y suelos que van desde altos a bajos en fertilidad natural, el plátano se siembra principalmente en las vegas de los ríos y el ciclo vegetativo dura entre los 10 a los 12 meses. Es la segunda zona productora a nivel nacional y se facilita su comercialización porque está ubicada en la cercanía a los centros de consumo, región clasificada como bosque húmedo tropical. Ecología del cultivo.
Los principales factores ecológicos que afectan el desarrollo y la producción del plátano son: primero, la temperatura óptima para el cultivo. Esta debe estar alrededor de los 27 grados centígrados y es el factor ecológico que más afecta la frecuencia de emisión de hojas, alarmándose o acornándose el ciclo vegetativo dependiendo de la mayor o menor temperatura. Para las condiciones ecológicas de Colombia, el periodo vegetativo del plátano se prolonga 10 días por cada 100 metros de altura sobre el nivel del mar. Antes que se determinaran todos los aspectos relacionados con la nutrición del plátano en la Orinoquía, la fertilización del cultivo se hacía no solo en la región, sino en todas las zonas productoras de Colombia, de acuerdo con la extracción hecha de nutrientes del suelo por el cultivo del banano. En el presente documento se hace un análisis completo de todo lo relacionado con la nutrición y la fertilización del plátano. De acuerdo a la cantidad de agua que pierden las hojas por área y al índice de área foliar, el cultivo del plátano requiere unos 1.800 metros anuales de precipitación. Por ser una planta umbrófila, el plátano nunca cierra totalmente sus estomas, por lo que las pérdidas de agua por transpiración son altas. La planta cierra las dos mitades de sus foliolos durante las horas más calurosas del día. La superficialidad de sus raíces hacen también que sea una planta que se afecta con el más leve déficit de agua. El cultivo del plátano se ve afectado seriamente por el viento cuando éste excede los 20 kilómetros por hora, produciéndose ruptura de las hojas. Esto afecta seriamente la duración de la vida útil de las mismas. A mayores velocidades del viento puede ocurrir doblamiento de los pseudotallos e incluso la caída total de las plantas. La luminosidad existente en el trópico es suficiente para el cultivo, dada su condición de planta umbrófila, pero es un factor importante, entre otros, para el desarrollo de las yemas y brotes laterales, por lo que distancias cortas de siembra afectan el crecimiento de estas y prolongan el ciclo vegetativo. La humedad relativa afecta el cultivo en forma indirecta porque favorece la incidencia de enfermedades foliares en especies fungosas. Mi nombre es Mercedes Bona y me corresponde el tema de derivados, en el cual vemos que grandes compañías de la industria alimentaria como Pepsi se encuentran haciendo pruebas para aumentar el uso del plátano y el banano como sustituto de otros materiales que contienen gluten o mayores proporciones de azúcar. De esta forma, el puré y la harina de banano y plátano se utilizarían en batidos, hojuelas, galletas dulces y saladas, también barritas, entre otros. Según los investigadores de Pepsi, el plátano y el banano tienen altos contenidos de almidón y fibra. Es un agente gelificante, estabilizador de espuma, emulsificador y generador de volumen y sobre todo sustituto del gluten. Además, se trata de un producto con mayor riqueza nutricional que otros ingredientes como la harina de trigo. A pesar de esas cualidades, persisten dificultades en el procesamiento debido a que requieren ser pelados previamente, lo cual aumentaría los costos de producción. Por lo tanto, lo ideal sería conseguir el producto previamente procesado. Vemos también que hay otros residuos que nos permiten utilizar el plátano en diferentes formas. El pseudotallo es una fuente de fibra y en especial las especies de Musa textilis sirven para hacer ropas, cordones, hilos, forros interiores de vehículos, etc. La fibra común que se extrae de los peciolos secos y el pseudotallo de la planta son utilizados en la fabricación de ciertos papeles. También se ha demostrado las propiedades antioxidantes del polvo del pseudotallo, las cuales le confieren al producto cualidades promotoras de salud. Por su parte, el vástago comúnmente se utiliza como alimento para ganado,
pero también se ha venido utilizando en forma de harinas con el mismo fin. Últimamente se han desarrollado productos para alimentación humana y también son fuente de materiales fibrosos como papel, materiales de construcción y artesanías. Los frutos verdes y maduros residuales de la poscosecha pueden ser aprovechados para alimentación humana, en la elaboración de cremas, panes, tortas, helados, batidos, purés, productos lácteos como yogures, bebidas sazonadas y alcohólicas, en alimentos y salsas. Asimismo, en la obtención de almidones modificados, así como en la utilización de dichas harinas y almidones para la elaboración de pastas alimenticias y productos de planificación.